rotura de resistencia muy clara en la zona de los 69.000 en Bitcoin y estamos viendo que no se acerca un retesteo temprano. Eso nos da una pista muy clara que vamos a analizar durante el día de hoy. Hoy es 9 de abril y vamos a hacer un estudio del movimiento de Bitcoin, ya sabes, como para 7 días. 9 de abril, lo que puede hacer el movimiento durante el cual se va a encontrar Bitcoin en estos días. Vamos a utilizar solo dos elementos que son la acción del precio, soportes y resistencias a través de los cuales se va a mover cualquier activo, en este caso Bitcoin, y búsqueda de instituciones, manos fuertes ballenas mediante el volumen, porque las manos fuertes manipulan en cierta manera el mercado, hacen el gráfico y nosotros tenemos que ver esas indicaciones, esas pistas que nos dicen cuál es la manipulación, lo que van a hacer, unirnos a esa corriente y poder ganar siempre como ganan ellos. Vamos al gráfico y vemos dónde estamos, cómo estamos y a dónde vamos a ir, que eso es precisamente lo más importante. Lo que te decía de la ruptura de la zona de los 69.000 lo vimos muy claro en el análisis cuando estábamos en esta zona. Decíamos que estos 7 días, esta zona de abril iba a empezar rompiendo y buscando esta zona de imán que hemos llamado también durante parte de marzo en la zona de los 69.000 a mitad de canal, que es los 72.000. Esta zona va a funcionar, dijimos cuando estaba el precio aquí, que iba a funcionar como un verdadero imán, y es exactamente lo que ha hecho. Lo atrajo en primer lugar rompiendo esa zona de los 69.000, hizo una barrida de liquidez y ahora ha entrado de una forma clarísima en lo que es el nuevo canal de esta parte de abril, que es entre los 69.000 y 74.000. Antes de avanzar más con el análisis, vamos a poner el camino, el plano a través del cual se va a mover todos los activos, en este caso Bitcoin, pero esta metodología la puedes utilizar en cualquier tipo de activo, en cualquier tipo de mercado. Siempre funcionan las mismas fases de Wyckoff, el mismo VSA, que es Volumen Spread Analysis, y la búsqueda de esas intenciones, de esas manipulaciones que tienen las manos fuertes. He diseñado un curso, si quieres dejar de ver indicadores sin más, sino que es entender cómo funciona de verdad un gráfico, lo que hay detrás, quien te está manipulando, es un curso muy adecuado para esa posición. Vamos a ir con el gráfico. De todas formas te he dejado el link en la descripción. Vale, zona de 69.000 es un soporte muy importante después del selling clímax que vimos, te lo he comentado muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo porque es una zona interesantísima. La zona de 60.000 por abajo, y una zona que es muy interesante también es la de 90.000. Esas dos zonas para Bitcoin son zonas muy reactivas y hay que tenerlas siempre muy en cuenta. Empezamos por abajo del precio actual, $60.000, $66.000 y 69.000. Estas zonas nos las ha marcado el canal tanto de febrero, el de marzo y en lo que llevamos de abril. Como ves, estos canales se forman en estos rangos de precios. Son los que nos están dando las pistas de por dónde va a ir Bitcoin. Vale, por arriba tenemos esa zona de los 74.000, 75.000 y la zona de los 79.000. No vamos a ir tan lejos como los 90.000 porque estamos en un corto plazo, que son 7 días, y es evidente que en 7 días no va a subir ni a 90.000 ni va a bajar a 60.000. Este es la parte del gráfico que vamos a tener más en cuenta para este análisis. Vamos a ver lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, ayer vimos la ruptura más que evidente de la zona de los 69.000, no fue una ruptura para adentrarse de una forma pequeña, de una forma tímida en el canal entre 69 y 74, sino que fue de una forma muy decidida. Ves aquí como la anterior ruptura fue como dar un poquito ese paso hacia entrar en el canal, pero luego la barrida de liquidez. En cambio, esta vez ha sido muy claro. Lo que podíamos esperar normalmente cuando se produce una ruptura de este tipo de un canal tan importante es un retesteo. Como vemos en esta zona, retestear una zona de tanta actividad como 69.000 o como luego veremos en 75.000 es una conducta muy típica. En estos 7 días podríamos ver el precio que sí que llega a tocar en algún momento los 69.000, lo que nos hace dudar de que ese toque de 69.000 sea en estos primeros días después de la ruptura de los 69 es cómo ha reaccionado después el precio. Hemos visto
que cuando llega a mitad de canal, que siempre te digo que mitad de canal es una zona también muy a tener en cuenta, a buscar instituciones, a buscar estrategias con el volumen, que lo haremos en la segunda parte del vídeo, lo que hemos visto es esta forma de las velas. Cuando empezamos a ver mechas arriba y abajo, no en una zona, cuando vemos casi todas las mechas en una zona, como aquí, que las vemos todas abajo, es la antesala de un movimiento en sentido contrario, que es justo lo que vimos. Aquí estamos viendo sí que paró el movimiento con esta mecha tan larga, luego aparece otra, pero hay señales dudosas. Vemos también mechas largas, incluso dojis en la parte inferior, que nos darían la pista de un movimiento en lado contrario, pero aparece prácticamente seguido, estamos siempre en 4 horas en Bitcoin, una vela que nos dice lo contrario. Lo que extraemos solo con la acción del precio, viendo el plano y viendo la forma que están tomando estas velas, es que hay una batalla muy importante en mitad de canal. Es decir, que lo que quiere hacer el precio de Bitcoin es no retestear la zona de los 69.000, sino que es afianzar la zona de mitad de canal antes de coger la suficiente fuerza como para buscar los 75.000. Solo con la acción del precio es lo que se puede intuir de este movimiento. Pero ya te digo que siempre hay que buscar cómo reacciona el volumen, porque el volumen nos está diciendo lo que hacen las manos fuertes, las instituciones que son en realidad los que diseñan el gráfico, porque hay dos grupos, como siempre te he dicho, en el trading. Unos que ganan, que son los que diseñan, son los hacedores del mercado, los que diseñan los gráficos, y otros que intentan intuir, intentan un gráfico, intentan un índice, que son los retail. Y los retail la mayoría de las veces pierden. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es pensar como piensan los que hacen el mercado. Para hacer el mercado hay que tener liquidez y esa liquidez se coge de los retail pequeños, y para coger esa liquidez de los retail pequeños lo que tienes que hacer es poner un sentimiento contrario al movimiento que vas a ver. Por ejemplo, cuando las instituciones intentaron coger mucha liquidez en esta zona de acumulación, lo que vimos en todos los sitios es un sentimiento de que Bitcoin iba a bajar a 50.000, iba a bajar a 45.000, se iba a desplomar. Mientras las instituciones mantengan ese sentimiento, van a poder acumular. Cuando esté en una zona de distribución, cuando lleguemos a 90.000 o igual más, vamos a ver un sentimiento contrario, un sentimiento de euforia. El retail va a decir, esto va a llegar a 150.000. Oiremos cosas como van a llegar a 500.000, a 1.000.000, cosas así. Cuando empieces a escuchar eso, es una zona perfecta para que las instituciones inicien su fase de distribución. Ahora estamos en una fase en la que el retail está 50-50, más con un sentimiento hacia la baja, lo que va a hacer que las instituciones todavía puedan acumular cierto capital, cierta liquidez antes de mandar el precio a una zona superior. Vale, vamos a buscar lo que te decía del volumen aquí. Vale. Otra cosa que te quería decir antes de buscar las instituciones con el volumen es sobre Telegram. Os dije la semana pasada, los que estáis haciendo el curso, que iba a abrir un canal de Telegram solo para vosotros, para que podáis compartir vuestras experiencias, lo que estáis aprendiendo en el curso o cómo aplicarlo ya a la realidad. Os dejaré en el curso, veréis un link de invitación hacia el Telegram. También hay otros 2 canales de Telegram que os pondré los links en la descripción. Uno es público para cualquiera que estéis viendo el vídeo, si os interesa profundizar un poquito más o simplemente compartir vuestros puntos de vista o ver lo que opinan otras personas. Os invito a que os unáis, y si sois un poco más experimentados, avanzados y lo que queréis es entrar en scalping o intradía, es decir, entrar en operaciones a muy corto plazo, dentro de un día poder hacer 2, 3, 4 operaciones, tengo otro canal privado, canal VIP lo he llamado, en el que pongo 3 o 4 señales al día, en el que te digo la hora, el activo, el precio al que entro y una recomendación de stop loss y de take profit. Ya te digo, no es nada de lo que pongo tanto en Telegram como aquí, es consejo financiero, sino que simplemente comparto mi experiencia contigo después de más de 15 años en el trading profesional. Vamos a seguir buscando las posibles manipulaciones de las instituciones, o si el movimiento va a ser tan claro como lo estamos viendo con la acción del precio. Como vemos, el volumen responde a estas
a estos spread de las velas. El único cambio dentro de las velas de volumen en relación con el spread es esta vela. En USA ya sabes que hay una ley que dice que el esfuerzo, es decir, el volumen, tiene que corresponder con el spread de la vela. Cuando este no corresponde es que va a haber un movimiento agresivo. Y aquí estamos viendo eso que ocurre. Aquí el spread es desde esta zona hasta esta zona, es decir, apertura y cierre, y vemos que hay bastante volumen, pero el spread prácticamente no se ha movido. Nos está dando una pista de que se está en cierta manera cargando ese movimiento y va a moverse rápidamente. Las velas posteriores, como pasa siempre después de los picos, son bastante más pequeñas y el movimiento sí que responde en cierta manera a esas velas de volumen pequeño. Vemos pequeño volumen, pequeño spread. Este doji también nos da una pista de que algo puede pasar. Lo que podemos entender con el volumen. Vamos a entrar también en el VPR antes de dar la previsión, pero lo que podemos entender hasta ahora es eso, que va a jugar, igual retestea la zona de los 69.000 con poca probabilidad, pero la mayor probabilidad es seguir ascendiendo y tocar al menos la zona de 74.000, quizás 75.000 no, pero tocar los 74.000 y luego sí que puede hacer un retesteo. Es decir, aprovechar un poquito más ese sentimiento de miedo del retail y todavía acumular más liquidez antes del gran movimiento, que ya estamos empezando a ver alguna pista que nos deja ver que el movimiento no está tan lejos como estábamos pensando, porque este canal de acumulación es enorme desde febrero, desde el Selling Climax hasta hoy, que es 9 de abril. Mira todo el tiempo en el que ha estado de acumulación. Las manos fuertes ya tienen una cartera muy llena y ahora el siguiente paso es hacer un markup y buscar más arriba esa zona de distribución para hacer su negocio. Vale, vamos a ver lo que te comentaba del VPVR. Ya sabes que hay que poner bastante más gráfico para ver lo que ha estado pasando durante bastante más tiempo en el gráfico. Vamos a poner, como hacemos otras veces, 100 columnas y vemos cómo se está distribuyendo esas zonas de actividad. Lo que teníamos evidente solo con ver la acción del precio ya lo podíamos intuir, que esta zona donde estamos ahora, en los canales que se han estado formando, es una zona de mucha actividad, tanto o más que el nivel que tenía ahora, porque no incluimos fases anteriores, pero el nivel de 90.000 es todavía más grande que este. Lo que pasa es que la operación que hace el VPR es solo de lo que vemos dentro del gráfico. Vemos las vaguadas, esas zonas de poca interacción, de poco tráfico, de volumen, porque este gráfico, este indicador, lo que hace es decir el volumen que se ha negociado en un precio determinado. Y ves, por ejemplo, cuando hay poco volumen de negociación, este indicador prácticamente es nulo. Cuando hay mucho, como en esta zona, es muy grande. Lo que es interesante es ver estas zonas vacías o estas zonas de vaguada que nos está diciendo que cuando el precio llega a esa zona va a moverse con mucha rapidez. En ese momento hay que estar muy atento a analizar el volumen, porque en estos 7 días es poco probable, pero ya para la siguiente semana o un poquito más avanzado el mes o igual entrando en mayo, cuando entre en la zona de los 75.000 hemos visto que es una zona de vaguada muy grande y el movimiento será muy rápido. Va a dejar bastante ganancia al que entre en esta zona con los parámetros adecuados. También hay que tener en cuenta, por eso hay que buscar mucho la intención del volumen, porque muchas veces lo que se hace es un uptrust, un engaño para coger liquidez y luego vuelve al canal el precio. Eso pasó, fíjate aquí cómo entró, es la situación que te estoy comentando. Entró, cogió liquidez y volvió otra vez a bajar. Ese es el movimiento que hay que tener muy en cuenta cuando llega a los 75.000. Si rompe de una forma natural, de una forma orgánica, vamos a ver un movimiento rápido hasta el siguiente escalón. No va a hacer como en estos canales de acumulación que le hemos visto bastante tiempo jugando entre 66, 69 y ahora 69, 74. No vamos a ver ese mismo comportamiento entre 74 y la zona de 79. Muy bien, pues entonces
Dejamos así la previsión para estos 7 días. Va a jugar en el canal, es poco probable, pero es una posibilidad que toque los 69, pero para donde el movimiento tiene más posibilidad de arrancar es tocar los 74. Si toca los 74 haremos otro análisis, porque ya sabes que yo subo análisis todos los días para ver esas pequeñas pistas que nos va dejando las manos fuertes dentro del volumen y del movimiento del precio de Bitcoin, para poder adelantarnos y seguir esa estela y ganar como ganan las instituciones. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Muchas gracias y nos vemos mañana.